santificado, ser santo, vivir conforme a la palabra de Dios. Busquemos el segundo capítulo que dice también Levítico 27. A ver si qué nos dice la palabra de Dios. Levítico 27. ¿Lo leo? Sí, lee, por favor. Si se come al tercer día, será abominación. No. 27, disculpe. Santificado pues, dice. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Nuestro Dios nos pide que nosotros seamos santos. Si estamos en el último tiempo, tenemos que procurar, pedir a Dios, hacer el examen todos los días. Amén. Porque debemos examinar nuestra vida personalmente, porque yo no le puedo examinar al muchacho ese. Yo me tengo que examinar si soy santo, o si estoy en la fe, o no estoy en la fe, o sigo a Cristo realmente. Y ese es un trabajo personal. Dios quiere que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Si nosotros realmente queremos ir a vivir en el cielo, tenemos que practicar la santidad. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía que había sacado. Escuchen cómo dice. Voy a leer pausadamente porque no se lee mucho, pero procuro. Desde la eternidad Dios escogió para el hombre la opción de la santidad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? La santificación. Nuestra respuesta siempre debería diciéndonos, más santo, aún más santo. Nosotros tenemos que decir, hoy es santo y mañana voy a ser más santo. Al nacer, nadie recibe la santidad como un derecho, como un regalo que otra persona puede darle. Tampoco otra persona te puede dar la santidad. Eso solamente Dios no puede adquirir si nosotros nos acercamos a Él. Dice, la santidad es un don que recibimos de Dios por intermedio de Cristo. Los que aceptan al Salvador llegan a ser hijos espirituales de Dios. Constituye sus hijos nacidos de nuevo, renovados en la justicia y en la verdadera santidad. Su mente cambia. En nuestra mente está el tema. Yo, por ejemplo, desde 7 años o menos, puede ser un 5 años, mi papá fue adventista. Y de que yo tuve uso de razón, yo me di cuenta que nosotros no íbamos en la iglesia católica, no íbamos en la iglesia adventista. Pero no he aprendido nada, porque como se mencionó hoy, la tendencia del mal te tira más hacia la cosa mala. Después que yo tuve 17 años, yo me quería ir de casa porque en la casa de mi papá se guardaba el sábado y se hacía la voluntad de Dios. Entonces mi papá me decía, si vos no querés hacer la voluntad de Dios, yo no te obligo, pero acá en este techo usted no puede vivir más. Entonces se me ocurrió ir de casa. Yo me fui de casas, me fui en Asunción, capital de Paraguay, presté servicio militar obligatorio y de ahí nunca más me fui a mi casa, porque no quería quebrantar a mi papá ni a mi mamá porque ellos guardaban el sábado y yo quería hacerme mi cosa del mundo. Después, con el tiempo transcurridos, había una persona que me quería predicar y yo le dije que no me predique porque yo sé mismo esa cosa. Yo no quiero hacer la voluntad de Dios, ni no quería leer la Biblia. Y llegó el tiempo que tuve 4 hijos y yo quería que mis hijos aprendieran la palabra de Dios, pero yo no tenía el don de enseñar a mis hijos. Entonces lo único que pueda congregar en la iglesia bendita para que mis hijos aprendieran algo,
porque yo quiero que mi hijo aprenda. Entonces, de ahí entonces yo me fui en la iglesia, hace más o menos un 25 más años que estuve en la iglesia corporativa, pero yo era un conflicto para ellos, porque yo aprendí de mi papá en la Biblia, nos enseñaba cómo tenemos que adorar a Dios, y yo vine en la iglesia corporativa, todo diferente, entonces para ellos era un problema, un conflictivo. Y de ahí siempre yo trabajaba en un camión y recorrí todas misiones. Tuve la oportunidad de recorrer todo, más que Paraguay. Y ahí yo le conocí a un tal Tony Alves. Y hablamos un par de minutos y él siempre me manda un mensajito y me dice, Maranata. Y yo decía, ¿y qué voy a ir hacia allá? Si yo era mundano. Yo me iba nomás a la iglesia, no soy verdadero cristiano. Y después un día él me dijo que ya es tiempo de salir a la chacra. Y se me abrió la puerta para que yo me vaya a la chacra y practicar verdaderamente. Y me quería bautizarme. El pastor Tony me bautizó sin avisarle al pueblo, por supuesto, porque él sabía que yo era adventista de nacimiento y me hizo que se hace la profesión de fe. Yo dije que yo quería bautizarme porque yo tenía mucho pecado que enterrar y yo no conocía toda la Biblia porque después de muchos días dediqué a leer la Biblia y leí Romanos capítulo 6 y dije, no, yo tengo que volver a bautizarme porque yo no nací de nuevo. Porque tenía que haber una nueva novedad en mi vida. Cuando uno se bautiza, tiene que haber una nueva novedad. Tengo que dejar muchas palabras. Yo le agradezco a la chica que estaba en el faro, me decía, Dionisio, no se dice así. Y me molestaba, pero yo me di cuenta que pronunciaba muchas palabras feas, porque en el mundo se pronuncia cualquier cosa. Tenemos un vulgar diferente que los cristianos, y me cuesta mucho aprender. Y aprendí muchas cosas malas y tengo que desaprender ahora y aprender a hablar correctamente. Acá mi esposa, Sonia, siempre también me dice, Dionisio no se pronuncia así, se pronuncia así. Y me cuesta mucho. Yo no sé si a usted es lo mismo, pero por ahí cuesta mucho. Pero hay que pedirle a Dios. Bueno, continuamos a leer siguiente capítulo, que es lo que Dios quiere de nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 4. A ver qué nos dice Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Lo lee? Sí, por favor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Dios nos pide, antes que se formase el mundo, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en el amor. Dios nos pide que nosotros seamos santificados. Uno piensa, es tan difícil ser santo, porque tenemos muchas cosas a veces en nuestra mente. Y como dijo hoy Sonia, cargamos mucha información en nuestra mente. Esa es la capital de nuestro cuerpo, donde nosotros si leemos todos los días la Biblia, vamos a hablar todos los días de la Biblia. Y ese deberíamos ser, porque Dios nos escogió para ser santos, sin mancha. Y por ahí la gente predica que es imposible, que hasta que el Señor Jesús venga, vamos a pecar.
Y eso es una mentira. Se contradice con la palabra de Dios. Porque Dios dice que nosotros debemos ser santos, sin mancha, sin arrugas, sin ninguna tacha. Y entonces, algunos, leo otra vez acá una parte, algunos cristianos se hacen pasar como cristianos. Ese está en recibiréis poder. Dice así, oh cuántos se lisonjean. Yo soy cristiano, pero cuando salgo por la ruta, en el mercado, en mi trabajo, ¿cómo yo actúo? Como un mundano. Ese me pasaba a mí. Ese me pasaba a mí. Y no quería dejar porque cuando vos salís por ahí y te encontrás con tu pariente, te encontrás con tu amigo de trabajo, con tu amigo de adolescente, ¿y qué te va a contar? ¿Te va a contar la Biblia? No. Y te cuenta un chiste verde, vos también le contestás con otro chiste verde. Yo por eso le decía a mi señora, mi hermano me invita para que yo me vaya junto a ellos. Está cerquita y pasando el río no mata. Y varias veces me fui, pero no conversamos nada de bueno. Ellos con su vida, comiendo carne, asado, los fines de semana, toman cerveza, hablan de cosas, de cualquier cosa. Nada de cosas de Dios. Y los chicos están ahí entre ellos, también escuchan lo que se hablan, cosas malas. Y dice así, oh, cuánto se lisonjean de que tienen bondad y justicia, cuando la verdadera luz de Dios revela que durante toda su vida han bebido solamente para agradarse ellos mismos. Toda su conducta es aborrecible ante Dios. Dice así, cuánto viven sin ley. En sus densas tinieblas se considera como complacencia, pero sea la ley de Dios revelada a sus conciencias, como lo fue a la de Pablo, y verán que están bebiendo al pecado y deben morir al mismo carnal. El yo debe morir. El orgullo a veces nos hace dejar que veamos nuestra debilidad, nuestros errores. O si le ofendo a una persona, mi orgullo no me permite para ir a decir a la persona que me perdone, que me ayudes a ser un verdadero cristiano, humillarse. El orgullo es una cosa que nosotros no la vemos dentro de nosotros y es un perjuicio terrible. Bueno, leemos otro capítulo de la Biblia a ver si qué dices, ¿por qué nosotros tenemos que ser santos? Mateo, no, primera es Pedro 1, 14, 15, 16. El que tiene la voluntad pueda leer bien fuerte. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice a nosotros la palabra de Dios que como hijo obediente, no os conforméis a la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo de no tener dominio propio sobre nuestras lenguas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra alimentación, forma de hablar, en todos los sentidos. No está hablando solamente del sexo. Por ahí nosotros vivimos transgrediendo la ley de Dios sin casarse, tenemos relaciones con nuestras novias. No solamente esos,
Cuando yo salgo de mi casa, ¿puedo comer cualquier cosa? No, como cristiano yo tengo que obedecer a Dios, porque Él me pide para que yo le obedezca. Antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, ahora nosotros ya conocemos la verdad. ¿Cómo tenemos que vivir? Procurar, porque la santidad no es un día para otro. La santidad es todos los días. Es un proceso que desde que entender la palabra de Dios tenemos que procurar más y más la santidad. Dice, sino que así como aquel que os llamó, ¿quién? ¿Quién nos llamó a nosotros? El Señor Jesús. El Señor Jesús nos llamó. Es santo, así también vosotros sed santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, no es lo que yo digo, sino que escrito está. Ser santo, porque sé santo porque yo soy santo, dice nuestro Creador. Amén. Amén. Voy a volver a leer este está en Testimonio para los Ministros, tomo 3, página 358, 1. Dice así, el Señor está probando y examinando a su pueblo. Ángeles de Dios están observando el desarrollo del carácter. ¿Qué es lo que vamos a llevar en el cielo? Solo nuestro carácter. Y salimos a predicar con Sonia, que está ella mencionando, y hablamos con la persona, y cuando yo hablo mi Biblia, ella me dice, tu cara está enojado, sonríete. Y parece que está enojado, me dijo. Y yo no la veo y estoy leyendo en un idioma que no es mi idioma y me cuesta mucho. Yo me tengo que esforzar, en mi mente está no sé cuántas revoluciones para que yo pueda expresarse lo que dice aquí. Porque cuesta para mí, pero para ustedes creo que es fácil porque está en su idioma, está en español. Acá dice que solamente en nuestro carácter vamos a llevar al cielo. Y sopesando el valor moral, el tiempo de la gracia casi ha terminado. Estamos en el borde, como dice el Señor Jesús. Mi pie está en el umbral. ¿Qué es el umbral? Allá en la salida. El Señor Jesús está por venir y a mí me preocupa a veces, yo me enojo muy fácil. Y me voy solo en las chacras y yendo a las chacras hay una subida así y hablando yo solo. Yo digo, Señor, yo estoy lejos de vos. Yo quiero ir al cielo, pero tengo muchas cosas de dificultad todavía en mi vida. Me cuesta mucho. Pero no me desanimo. Le pido a Dios que me dé la fortaleza que yo necesito. Y uno piensa, es muy difícil. Dice así, la gracia está por terminar. Y vosotros no estáis listos. Nosotros no estamos listos. Acá la palabra de Dios dice así, nosotros no estamos listos. Que estas amonestaciones puedan llegar a encender vuestra alma. Preparado. Trabajad mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Se dará la orden, el que es santo, sea santo todavía. El que es inmundo, sean inmundo todavía. Se decidirá el destino de todos. Solo uno poco de entre el gran número de habitantes de las tierras serán salvados para vida externa, mientras que las masas que no han perfeccionado su alma en la obediencia de la verdad serán destinadas a la segunda muerte. Oh Salvador, salva los adquiridos por tu sangre. Es el clamor de mi angustiado
corazón. Así tenemos que clamarle a Dios, porque la sangre de Cristo no tiene que ser en vano en nuestras vidas. Tenemos que aprovechar lo máximo. Tenemos que aprovechar salir a trabajar, como dijo lo que pasó en la escuela sabática. No tengamos vergüenza, no tenemos miedos. Yo, cuando el pastor Ovaldo me dijo, te anima, hermano, a pasar al frente, porque acá nosotros, yo y Pablito y Beto, nomás lo que pasamos. Y yo le dije, yo nunca pasé en el frente a leer la Biblia, ni una cosa. Y yo no sé si le pasa a los otros lo mismo lo que a mí me pasa. Tener miedo, y yo oraba. Yo le decía en mi corazón, Señor, quita de mí ese espíritu de cobardía, dame tu espíritu de poder, quita de mí ese miedo que tengo y no tener vergüenza, porque si yo te avergüenzo, tú también me avergonzarás en el cielo. Y yo quiero ir al cielo, yo quiero prepararme, yo le animo también a ustedes que se preparen. Creo que ustedes están preparados, porque por eso venimos acá en la iglesia a escuchar la palabra de Dios y prepararse y compartir la palabra de Dios todos juntos. Volvemos a la Sagrada Escritura, a ver si qué nos dice la Sagrada Escritura de la santidad. ¿Por qué nosotros tenemos que ser santos? Vamos a leer Mateo 5, 48. ¿Qué dice Mateo? ¿Por qué Dios nos pide que nosotros seamos santos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Dios nos pide que nosotros seamos perfectos. Dios no va a pedir a nosotros una cosa que no vamos a poder hacer. Dios pide a nosotros que nosotros seamos perfectos porque Él es perfecto. Si no nos perfeccionamos, pensamos una cosa que no vamos a ir al cielo. Ese tenemos que meditar en nuestra mente continuamente, porque si no llegamos en esa estatura, es imposible ir al cielo. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser perfectos, pues nuestro Padre es perfecto. Y Dios nos pide esa cosa. Entonces nosotros tenemos que pedir a Dios, como dice en Filipenses 4, ¿cuánto? 13, ¿qué dice ahí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos da esa promesa, ¿no es cierto? Qué linda promesa que nos dio Dios. Si nosotros confiamos en Él y obedecemos lo que Él nos dice, esa promesa se va a cumplir en cada uno de nosotros que estamos aquí. Voy a leer el último párrafo que está en el mismo párrafo, pero en el mismo página. Dice, no existe tal cosa como santificación instantánea. La santidad como tiene que ser. No existe tal cosa como santificación instantánea. No puede ser un día para otro. O hoy te bautizás y ya vos sos santo. Dice así, la verdadera santificación es una obra diaria, todos los días. Esa es la santificación, que continúa por toda la vida. Los que están luchando con tentaciones cotidianas, venciendo sus propias tendencias pecaminosas y buscando la santificación del corazón, y la vida no realizan ninguna pretensión ostentosa de santidad, tiene hambre y sed de justicia, el pecado le parece excesivamente pecaminoso. El que procura ser santo, lo pecado tenemos que aborrecer. Todo sea chico, sea grande, tenemos que aborrecer. Tiene que ser pecaminoso ante nuestros ojos. No tiene que dar asco, como se dice palabra asco, cuando vos ves una cosa fea, una cosa mala, que te pueda hacer perder la vida externa.
Vamos a leer el último, terminando este sermón. Vamos a leer Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Lee, vamos a escuchar. Aquí está la perseverancia de los quienes guardan el mandamiento de Dios y la fe de Jesús. Voy a leer mi Biblia a veces, como dice, porque a veces alguno tiene otra expresión. Aquí en mi Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quién eso es? Nosotros. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe del Señor Jesús. El Señor Jesús nos guardará muchas cosas, porque en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ese pensamiento tenemos que tener. Si nosotros obedecemos, Dios, la bendición de Dios tiene condición. Nosotros tenemos que obedecer a Dios para que la bendición de Dios pueda derramar, porque el cielo está abierto para cada uno de nosotros. El último capítulo que quiero leer está en Hebreo 12:14. Con esto termino y vamos a leer Hebreo 12:14. Sí. Lee, por favor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice nosotros nuestro Creador y el Señor Jesús y el Espíritu Santo, dice a nosotros que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué linda promesa que nos dio Dios, y que también nos dice que en Filipenses que tenemos que pedir ayuda al Señor Jesús, que Él nos dé la fortaleza para que podamos vencer todas. Qué lindo texto que tenemos. Bueno, con esto termino la lectura. Lo deseo a todos los hermanos que procuremos la santidad. No dejemos de ser vencidos, porque el Señor Jesús se nos compromete que estará con nosotros. El Consolador está con nosotros para que podamos seguir adelante y salir a predicar, contar a la gente que la venida del Señor Jesús está cerca, que el tiempo de gracia está por terminar. Lo deseo que todos nos animemos, a cada uno de nosotros que estamos acá presentes, y seguimos la paz y la santidad. Amén. Para terminar el culto divinos, vamos a entonar el himno, contendamos siempre por nuestra fe.